Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto. Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Impacto de AEXA, el espacio donde conversamos de ideas, de tendencias y de las cosas que están transformando la industria de la prestación de servicios. El día de hoy tenemos una conversación muy relevante y es de Legal Design, Legal Ops y transformación digital. Para eso tenemos una invitada muy especial, Angélica Flechas, fundadora de Aptica, una empresa colombiana que ha venido conversando y transformando las organizaciones en estos temas. Angélica, bienvenida a Charlas con Impacto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, arranquemos esta conversación conociéndote un poquito a ti. Cuéntanos quién es Angélica y cómo ha sido esa transformación profesional desde el tema jurídico y cómo influye en la innovación, influye el diseño. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy Angélica Flechas, soy abogada de formación, pero también soy diseñadora. Estudié las dos en la Universidad de los Andes, acá en Colombia. Y desde hace 12 años decidí fundar mi propia compañía de diseño de servicios, porque cuando me gradué de diseño no había trabajo para mí. Era una industria muy nueva, no había posiciones laborales. Ahora existen muchas, lo cual me hace muy feliz, pero en su momento yo quería diseñar servicios y cuando salía a buscar trabajo no había. Entonces dije, bueno, no hay trabajo, me lo voy a inventar y nació Aptica. Nacimos como una consultora de diseño de servicios donde le ayudamos a las empresas a diseñar la experiencia de principio a fin por la que pasan sus usuarios, transformando los puntos de contacto de esos servicios, que son las personas, los objetos, los canales, los procesos y los espacios. Y en ese camino descubro que muchos de los problemas de esos puntos de contacto son por temas legales. Entonces, como yo también era abogada y no había querido ejercer el derecho, pues de malas Angélica le tocó ejercerlo porque era evidente que ese conocimiento jurídico podía generar mucho valor. Podíamos transformar esos documentos, esos procesos, esos roles de las áreas legales dentro de la prestación del servicio para garantizar que el usuario la pase mejor, lo entienda más, se sienta más acogido y pues se impacten indicadores de negocio porque va a haber más venta, va a haber mayor posicionamiento de la marca, va a haber mejor referencia. Entonces todos ganan si intervenimos también los elementos legales del servicio y por eso Aptica nació como una consultora de diseño de servicios, pero en el camino descubre que también puede diseñar servicios legales. Y pues ya llevamos un buen tiempo en el mercado, arrancamos en Colombia, después se nos abrieron las puertas de México y hace 3 años se nos abrieron en Chile y por eso estamos como en estos 3 países donde corre principalmente nuestra operación. Cuéntanos un poquito del propósito de Aptica. Aptica tiene el propósito de transformar la vida de las personas que navegan los servicios que hemos diseñado. Entonces, cuando una persona pasa por un servicio de salud, por un servicio financiero, por un servicio asegurador, no necesariamente la está pasando bien. O sea, imaginémonos cuando alguien va a una cita médica. Es raro que la gente diga, uy, hoy tengo cita médica en el ginecólogo, ¿sí? O, uy, hoy tengo que ir al dentista. No, uno generalmente arranca con, qué pereza tener esta cita. Pero imagínense uno poder saber que así viene la persona y poder diseñar todos los momentos de ese servicio por medio de la intervención de los puntos de contacto para así garantizar que la experiencia sea un poco mejor y además podamos generar un valor adicional, porque no solamente la pasó bien, sino aprendió, entendió, ahorró, se preparó y todo esto viene de entender qué es lo que le duele al usuario, qué es lo que le cuesta y cómo podemos transformar la vida de estas personas usuarias. Y aquí no solamente hablo de quienes van y navegan el servicio, sino también de quienes prestan ese servicio. Entonces imaginémonos una persona que trabaja en la recepción y todo el tiempo ve a alguien quejándose porque tiene la cita médica, quejándose porque no hay suficientes citas, quejándose. Entonces también le tengo que dar herramientas a esta persona que presta el servicio para que se disfrute más su trabajo. Y ahí es donde se materializa el concepto de co-creación de valor. Porque si la persona que viene al servicio está más enterada de cómo es y la persona que presta el servicio tiene más herramientas para prestarlo, hay más valor entre ambas partes. Entonces transformamos esta interacción impactando al final indicadores de experiencia, pero también indicadores de negocio. Nos dijiste que eras abogada o que eres abogada. Cuéntanos un poquito cómo es el rol del abogado hoy en día con todos estos temas de transformación digital. Bien, entonces, para hacer un poquito de conexión con lo que ya venía hablando, independientemente del servicio en el que yo trabaje, independientemente de la industria, salud, financiero, seguros, entretenimiento, farmacéutico, detrás de estas empresas siempre hay un componente jurídico regulatorio, ¿sí? Porque la ley es más grande que nosotros, existe, está acá, nos está acompañando. Entonces, por eso hay abogadas y abogados vinculados en ese proceso, ya sea porque son in-house y hay una gerencia legal donde trabajan los abogados, o porque son externos y se contratan estudios jurídicos para que asesoren a estas empresas y puedan prestar mejor sus servicios dentro del marco regulatorio.
¿cierto? Pero siento que históricamente el rol del abogado se veía muy como el controller. No se puede, ten cuidado, va a salir mal, que está bien, alguien tiene que ver cosas que los demás no vemos, pero al mismo tiempo, ¿qué tal si lo vemos como cómo hacemos para que pase, cómo lo hacemos mejor, cómo lo traducimos, cómo nos acercamos? Siento que yo ya llevo trabajando en Legal Design 10 años, Aptica nació 2014 y yo 2016 ya tenía proyectos de Legal Design en varias empresas acá en Colombia y llevamos 10 años operando esto y la transformación cultural dentro de estas gerencias ha sido pues bastante importante. Pasamos de ser abogados que controlábamos el negocio y controlábamos el riesgo a ser abogados que nos queremos meter en las conversaciones del negocio. Porque nos toca, en el sentido de que nos dicen, oiga, usted es el área que frena las ventas, porque lo he oído en algunos clientes míos, o porque queremos, y es, yo quiero mover el indicador, yo quiero que la venta se haga más rápido, yo quiero que se bajen las quejas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un área legal frena unas quejas? Sencillo, si yo diseño muy bien mis términos y condiciones, no solamente desde la forma, sino desde el fondo, desde el momento en que la persona la puede consumir, ¿sí? Esto va a hacer que el usuario o la usuaria, cuando venga a interactuar con el producto y con estos contenidos, va a entender mucho mejor qué puede hacer y qué no, y entonces va a tener claro su rango de acción. Entonces, si tiene un problema o algo que no le funciona, sabe a dónde ir a resolverlo o sabe que fue responsabilidad suya y que no puede resolverlo. Entonces, las quejas bajan porque hay mayor conocimiento, hay mayor información o es más claro el camino para poder resolverlo. Y a partir de lo que nos dices, ¿nos podrías dar una definición de Legal Design? ¿Ahí cómo sería? Bien, entonces, en este concepto que he venido hablando, les hablo primero de servicio, les hablo de cómo el abogado está dentro de ese servicio y lo que hace el Legal Design, o lo traduzco a español, el diseño legal, es traer metodologías de diseño típicas de innovación, típicas de design thinking al mundo jurídico para que los y las abogadas también diseñen las experiencias que ellos le ofrecen a sus clientes finales. En Aptica no hablamos de Legal Design, hablamos de Legal Service Design, porque nacimos como una consultora de service, entonces nosotros vemos todo como una interacción de servicio. Por consiguiente, las y los abogados son prestadores de un servicio y también habilitan otros servicios dentro de la compañía. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es darle herramientas a estas áreas legales para que diseñen la experiencia que le ofrecen a sus clientes internos o externos con el fin de que mejore esa prestación del servicio. Por medio de metodologías que te permiten descubrir ese servicio. Entonces, ¿cómo lo estoy prestando? También, pues, venimos de un mundo donde los abogados tenemos la última palabra, somos expertos en la norma, sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, parecía como que éramos incuestionables, ¿sí? Lo hacíamos muy bien ya porque estamos dentro del marco regulatorio. Pero yo siento que esa no es una verdad absoluta. No se trata solamente de hacer lo que dice la ley, sino hacer lo que dice la ley pensando en un cómo. Porque la ley me dice qué debe pasar, pero no me dice el cómo. Y el abogado puede definir ese cómo. Puede definir el tono, puede definir el momento, puede definir el canal. Puede incluso cuestionarse. ¿Tengo que hacer esto ya o de pronto no? Entonces, estas metodologías te hacen primero diagnosticar tu servicio, te hacen identificar dónde tienes oportunidades de mejora y te hacen, al final, diseñar un mejor servicio. Voy a poner ejemplos muy básicos, pero mi primer proyecto de legal fue un proyecto que no nació como un proyecto de legal, era un proyecto de service. Me contrató un fondo de pensiones en Colombia que me decía, yo quiero diseñar la experiencia de pensión obligatoria y quiero que sea wow. Y pues partamos de la premisa de que no siempre las personas cuando se pensionan están contentos con el monto que se les fue asignado en su proceso pensional. Entonces, normalmente la emoción viene bajita, como cuando vas a la veterinaria, como cuando vas al dentista. Entonces, ¿cómo diseñas algo wow si ya la gente viene un poco furiosa? Y cuando entramos a ver lo que estaba pasando en todo este proceso, descubrimos que todo empezaba desde antes. No es el momento en que te pensionas, es desde que escoges tu fondo de pensiones y tienes 20 años. Entonces, es un proceso que te acompaña toda tu vida y durante todo este proceso tú puedes estar teniendo o no interacciones con ese fondo de pensiones y casualmente lo que hace que entres en fondo pensional es una regulación. Entonces, la ley dispara la necesidad de vincularte con algo con lo que tú no te quieres vincular. Porque ningún joven dice, ¿dónde está el fondo de pensiones? Quiero ir a meter mi plata allá. Nadie. Pero les toca porque esa es la regulación. Entonces, de repente, hay un par de interacciones y finalmente, cuando llega el momento pensional, ay, no, gordo, tú la verdad no debiste haber estado en este fondo, pero pues ya es muy tarde, no hiciste tu cambio de los 11 años antes, entonces, pues, toma 5 pesos. Pues la gente odia esa experiencia. Entonces, cuando fuimos a ver todo el proceso, descubrimos cosas en las diferentes etapas de cómo se explicaba la pensión, cómo se explicaba la regulación, por qué todo acá, por qué no acá. Bueno, todo este proceso, cómo le damos herramientas a las compañías para que lo expliquen mejor. Pero puntos de contacto sencillos.
el checklist que le entregaban a las personas para ir a recoger los papeles y pasar su solicitud. Entonces, cuando uno miraba ese checklist, y entonces aquí viene metodología de diseño, nosotros diagnosticábamos esos documentos y le decíamos a la persona, subrayeme de rojo todo lo que no entiende en el checklist, subrayeme de amarillo lo que le sobra y de verde lo que le genera valor. Y una de las cosas que subrayaban las personas era una frase que decía, copia auténtica del registro civil de nacimiento. Esto es una frase súper jurídica. Entonces, yo me llevé ese subrayado y le dije a mi cliente que me contrató, que no era el área legal, sino era el área de servicio, oiga, la gente no entiende esta frase. No, pues yo tampoco la entiendo. Entonces, bueno, pues, se trabaja en el fondo de pensiones, tampoco la entiende, vamos bien. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces decían, no, pero igual eso no se puede cambiar. Y yo, ¿cómo que no? Y me decían, pues que son preformas jurídicas, eso es lo que dice la ley. Y yo, sí. Entonces, cuando fuimos a ver lo que decía la ley no decía copia auténtica del registro civil de nacimiento. Decía copia autenticada. Que en términos de lenguaje sigue siendo igual de enredado, pero en términos jurídicos no. Porque no es la copia original, sino puede ser una copia que tú llevas a la notaría. Eso implica que no son 6 meses buscando un documento imposible de encontrar, sino puede ser una copia notariada. Ahora, ¿cómo lo traduces? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le dices a la persona, usted puede ir a una notaría, a la del barrio, a la que usted quiera? Le puedo poner un link de todas las notarías, le puedo poner un link de GPS para que pueda ubicarlas fácilmente, puedo tener convenios con determinadas notarías, puedo diseñar ese servicio. Y ahí tomo decisiones de lenguaje para explicar. Pero si ustedes ven, esto no es una intervención documental y creo que se ha entendido muy mal el legal design pensando que es visual contracts y hacer cosas bonitas. No, eso es entender sistémicamente la experiencia que vive el usuario, donde el rol legal tiene muchos puntos de contacto por intervenir y cuando yo como abogado o abogada me doy cuenta que tengo un protagonismo mucho más relevante que solamente regular, proteger, sino puedo diseñar, proponer y transformar la vida de un usuario, como que nuestra vida como abogados cobra otro tipo de sentido. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo me siento muy afortunada por el camino profesional que la vida me ha puesto al frente. Muy afortunada de haber estudiado las 2 profesiones que estudié, la universidad que las estudié. Muy afortunada por los clientes que me han permitido tener estas conversaciones y decir, oiga, como que sí, llamemos a los abogados. Y entonces terminábamos sentados, servicio, con legales, con áptica en la mitad, interviniendo en la conversación y los abogados diciendo, cambiemos esto, hagamos historia y después nos buscaba la superintendencia, ¿usted quién es y qué es lo que está haciendo con todo lo que pasa con mis entidades reguladas? Y yo, soy Angélica, soy abogada, soy diseñadora y sí. Y empezamos a tener con diferentes divisiones de las super conversaciones, la división de valores, bueno, y ahí muchas me empezaron a requerir a ver yo qué estaba haciendo. Y hoy en día yo puedo decir que la mayoría de las compañías financieras de este país está trabajando con metodologías de innovación legal, algunas intervenidas con áptica, otras por otros caminos, pero me siento muy contenta de que se dieron cuenta que el abogado puede transformar las historias que ofrece, yendo más allá de lo que dice la norma, sino cumpliendo un rol activo en la experiencia de los usuarios. Como tú nos cuentas ahí, esa historia tiene algo muy bonito y es precisamente entender a las personas, ¿no? Y hablar directamente con las personas y tener esa sensibilidad en lo que dicen las personas. Y por otro lado tenemos también el rol del abogado que se transforma o ya no tiene como esa visión un poco de restricción y de ser el bloqueo, sino al contrario, de poder ser un facilitador para estas personas. Hoy en día viene un tercer actor que es la inteligencia artificial, ¿no? Y todas estas nuevas tecnologías que están transformando todas las industrias y seguramente tu trabajo también lo está transformando. Cuéntanos ahí cómo es esa articulación con estas nuevas tecnologías. Oigan, esta pregunta me encanta porque voy a ponerme súper honesta y es, la primera vez que yo empecé a interactuar con esto, yo me asusté mucho. Y lo digo para que nos sintamos como en confianza ustedes, oyentes y todos los que están acá detrás del backstage de esta grabación. Yo creo que todos hemos tenido por algún momento en nuestra vida ansiedad de IA. Como, ¿qué es la IA? Todo el mundo habla de esto, todo el tiempo salen más cosas. Mi vecino me habla de esto todo el tiempo. Mi jefe me dijo que si no hago IA me van a echar del trabajo. ¿Cómo le termino a mi novio por IA? Funciona, sí sé cómo terminarle. Dios santo, esto puede pensar por mí. Yo también lo viví y en un momento decidí cómo ignorarlo. Les estoy hablando inicios 2023, ¿sí? Inicios 2023. Empecé yo como a oír de esto y yo, ¿qué está pasando? Y pasó finales 2023 que me buscan de una universidad en Argentina y me dicen, Angélica, vamos a empezar a crear un programa para certificar a personas con uso de inteligencia artificial y pues queremos que tú te vincules como profesora. Yo he sido profesora en varios programas de creatividad, he enseñado pues legal design en varias universidades, storytelling, pero era la primera vez que me vinculaban a algo con IA. Y entonces aquí
yo tiendo muchas veces a decir, hágale, sin saber a veces desde el principio qué voy a hacer. Y lo confieso, pero pues nada, confío en mis capacidades de exploradora, entonces dije, sí, obvio, yo lo hago. Cuando ya me mandaron el requerimiento y me dijeron, mira, esto es lo que tienes que enseñar, lo que estaban proponiendo era una clase que mezclara Design Thinking con inteligencia artificial. Que el Design Thinking es volver método la forma en la que los diseñadores abordamos un proyecto. Por eso se llama pensamiento de diseño en español. Cómo piensa un diseñador y lo lleva a cualquier contexto. Que es la base de lo que yo hago como diseñadora de servicios, solo que lo aplico a servicios. Entonces, me pareció curioso porque el design thinking es muy antiguo. O sea, les estoy hablando del 2008. O sea, esto es una cosa muy, muy vieja. Entonces, yo sentía como que era vintage el requerimiento. Pero vintage como back to the future, como algo súper pasado con algo muy actual. Pero tenía todo el sentido y agradezco mucho a esa universidad que me hizo este requerimiento, porque literalmente lo que yo tenía que hacer era hacer experimentos con IA usando metodología de design thinking. Y empiezo a proponerle, como, oiga, si tengo que hacer una entrevista, ¿usted cómo lo haría? Entonces, ¿cómo me propone el instrumento de investigación? Y yo, no está muy lejano a cómo yo lo haría. Le faltan todas las reglas básicas, los protocolos de seguridad, la información, pero yo puedo decirle, ten en cuenta esto, haz esto, e iba puliendo el instrumento. Pero les estoy hablando inicios 2025, o sea, como que es hace un rato ya. Y empiezo a ver esto y digo, bueno, ¿y qué pasa si le pido que haga un insight? Lo hace pésimo, pero si usa mi fórmula de insights, lo hace bien. No perfecto, yo le haría estos cambios, pero funciona. Habla un poco rimbombante, yo no hablo así. Baje el tono, usted no es una señora que vive en la época de Victoriana, exacto, bajémosle 3 puntitos. Y ahí la fui tuneando, ella es ella, mía es una mujer, se llama Titi, somos amigas. Y entonces Titi empieza a responderme y empezamos a entrenarnos y yo empiezo a meter mis formatos. Aptica es una empresa muy metódica, entonces yo todo lo que hago en un proyecto lo vuelvo método. Esta herramienta de subrayar de rojo, amarillo y verde se llama Entre Líneas, es una instrucción, pero existe un método donde yo después clasifico esto, los rojos, los verdes, los amarillos, el porcentaje de cada uno. Entonces todo eso lo empecé a meter en mi Titi, en mi IA, y empecé a darme cuenta que era un pequeño aptiqueño, bruto, porque no sabía nada, no sabía todo lo que Aptica sabe, pero yo podía empezar a entrenarlo. Y con eso monté el programa, dicté mi primera clase y fue un éxito porque los otros profesores les enseñaban la parte técnica, pero yo les enseñaba a hacer proyectos. Al final, la gente se está olvidando que lo más poderoso que tiene es su cabeza y cómo piensa. La IA es como un practicante que acabas de contratar, que es brutísimo, o sea, muy lejano a lo que es un practicante recién graduado de la universidad, y tu trabajo es enseñarle a pensar como tú quisieras que piense, pero también es condescendiente, no tiene criterio, entonces tu trabajo es guiarlo. Entonces, di una vuelta muy larga para responder tu pregunta, pero primero arranqué con la metodología de Service y empecé después a explorar con la metodología de Legal. Y empecé a ver si podía hacer el entre líneas, si podía hacer transformaciones de contenidos y alivianar textos, si podía ayudarme a clasificar los insights, si podía ayudarme a hacer transformaciones visuales del documento. Y ahí ya empecé a ver como mucho freno, porque no tiene la trayectoria metodológica que nosotros tenemos. Lo que sí me puede ayudar a hacer es hacer prototipos muy rápidos para poder validar. Y aquí solamente les estoy hablando de un proyecto que está enfocado en documento, ¿sí? Ahora, este proyecto que yo les conté del fondo de pensiones, haber encontrado DA y que le faltaba eso y que eso requiere un entendimiento sistémico del proyecto. Con una IA sola yo no podría hacer ese proyecto. Claro. Yo necesitaría tener un sistema de agentes que entienden cómo hacer el trabajo de campo, tendría que hacer el trabajo de campo, tendría que encontrar los insights, lo puedo hacer rebotándolo con la IA. Después podría yo, bajo mi dirección, decir, bueno, ahora comparemos todos los hallazgos con la regulación, pero si tú ves, esto implica método. Yo saber que tengo que hacer una comparación entre lo que encontré con la regulación para llegar hasta allá. Yo sí puedo optimizar procesos, hacerlos más rápido, pero literalmente me toca hacer como unas paradas en las diferentes etapas de la metodología para poder asegurar que esto corra. Y aquí solo te estoy respondiendo desde el punto de vista metodológico. Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo ya voy a proponer un proyecto, hoy en día para mí es imposible no proponer que lo que estoy diseñando se vincule de alguna manera con alguna IA de mi cliente. Entonces, ¿cómo me afecta? Yo tengo que entender cuál es el ecosistema tecnológico de la empresa con la que estoy trabajando. Entonces, hace poco, por ejemplo, trabajé con una empresa de telecomunicaciones en México. Fuimos proveedores de ellos in-house durante 3 años seguidos en el área legal. Y ellos tenían una IA enfocada en crear contratos. Se llama Maite. Y esto implicaba trabajar con Maite. Entonces, cualquiera diría, no, pues Aptica se quedó sin trabajo porque ya está Maite. No, con cariño, Maite era bruta igual. O sea, Maite tenía la estructura para jalar los datos, pero Maite no sabía qué datos jalar. Maite no sabía qué criterios construir. Maite no sabía si el contrato que había diseñado estaba bien o estaba mal. Maite no sabía cómo es la población mexicana y cómo se comporta. Entonces, nuestro trabajo era hacer
visión estratégica y creativa de Maite para que Maite pudiera operar más rápidamente un proyecto, pero se necesita la visión de esta estructura. Y aquí nuevamente estoy hablando de diseño documental, contratos, incluso con criterio jurídico. Sí. Si yo estoy ya yéndome a otro tipo de conversación y no estoy hablando solamente de diseñar la experiencia, sino quiero hablar del diseño de la operación legal, que ahí me meto en el mundo del legal ops. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Esto qué consiste? ¿Cómo opera una gerencia legal? Entonces, una gerencia legal tiene muchas funciones, tiene muchos procesos, que tienen unos indicadores, que tiene unos clientes, que tiene unas entradas, esos procesos y unas salidas. Lo que uno hace cuando hace legal ops es entender cómo es esa operación, dónde están los cuellos de botella, dónde se está frenando el proceso, dónde no se está generando valor, dónde hay loops dentro del proceso y cómo puedo transformarlo. La IA agiliza muchas de estas cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu plataforma tecnológica? ¿Cuáles son tus criterios de seguridad? ¿Cuál es tu política de IA? ¿Qué tipos de experimentos estás dispuestos a hacer? ¿Cuál es tu criterio? ¿Dónde puedes entrar? ¿Dónde no? Y ahí tú puedes entrar a tomar decisiones. Voy a poner un ejemplo de un proyecto que podría correr con inteligencia artificial en términos de innovación y con metodología de diseño. Entonces, imaginémonos que somos una compañía que tenemos contratos con otras empresas, ¿sí? Y son contratos grandes de mucho capital, donde hay entregas cortas, donde las entregas están vinculadas a pagos, donde también hay unos criterios para evaluar esos entregables. Pues suena como que hay muchos ojos que tienen que estar metidos en todo esto. ¿Quién entregó? ¿Cómo entregó? ¿Cuándo entregó? La factura, el pago, el desembolso, Yo podría a todos esos procesos entrar a mirar qué actividades requieren criterio humano 100% y cuáles pueden optimizarse de cierta manera con una inteligencia artificial, con unos agentes del backstage o del frontstage que puedan estar vinculados. Entonces vámonos a un pedazo del proceso para usar el ejemplo. Imaginémonos que una de las cosas que toca hacer es que en la medida que se hace un entregable, ese entregable es aprobado por un área y esa aprobación permite que se haga una facturación. 1, 2, 3. Sí. Aquí hay cosas que pasan en el front de la escena, que es hago el entregable, el cliente lo ve. ¿Cierto? Hay cosas que pasan en el back de la escena. El cliente me aprueba, entonces se puede activar una facturación. Front, back. Esto implica lógica de servicio. Sí. Entonces no es como IA por IA de, hola Claude, por favor hazme un sistema de operación, revisión y facturación. Ese prompt va a salir mal de una vez, les digo. Porque tengo que entender cómo es todo el sistema, qué actores están, cuáles son los criterios. Pero yo sí puedo dividir todo este proceso y ver si en el front de la gente, por ejemplo, el consultor va, entrega el producto y en ese mismo momento el otro empieza a entregar retroalimentación. Esa retroalimentación se está grabando por autorización y yo eso después lo puedo analizar y puedo decir, de todo esto está aprobado. Entonces el agente puede decir, todo lo que entregamos está aprobado, estamos listos para facturar. ¿Quieres que mande el requisito al back para facturar? Sí, están conectados los dos agentes. Entonces a este agente del front le escribe al agente del back y el del back, uy, se recibió contrato 1423, está aprobado el primer entregable que corresponde a tal. Para que este agente opere, tiene que tener la base de datos de todos los contratos, poder identificarlo con un número que se le entregó y tiene que saber que ese contrato tiene unos entregables con unos montos asignados. Y hasta ahí yo le daría solo esa función a esa gente, que es clasificar cuál es el contrato, cuál es el monto y si estamos listos. Otro error típico, que el mismo agente haga todo lo del back. Sí. No, gordito, va a salir mal. Entonces ponemos otro agente al que se le recibe la información y le dice, ya podemos facturar. Entonces dice, listo, estamos listos para facturar. Hasta aquí, va a haber un humano, uno tiene que tomar decisiones. ¿En qué etapa meto un humano? Que entra un concepto que se llama Human in the Loop, donde yo no puedo desconocer que la IA la va a hacer mal. Entonces yo tengo que meter a alguien que revise, porque recordemos, es bruta. Entonces yo tengo que guiarla, acompañarla, pero es ágil. Entonces, no porque es ágil, es muy hábil. Como es ágil, puedo revisar con más calma, por ejemplo, porque tengo más tiempo. Entonces se pasa a la gente que factura y entonces la gente que factura se conecta con las plataformas y me crea la factura. Y aquí yo ya por relacionamiento puedo decir que es el agente comercial el que recibe esa factura en su correo electrónico y se la hace llevar directamente al usuario porque no quiero que haya un agente interactuando con el usuario final, un usuario del back. Si tú ves, aquí hay lógica de service 100%, sí. Hay entendimiento del front, hay entendimiento del back, hay entendimiento de data, qué información necesita cada uno para que corra. Pero lo más importante es la experiencia, porque yo no le quiero cobrar al usuario algo que él no me ha probado. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son los criterios de la experiencia que quiero intervenir, va a salir mal. Pero si tengo claro cuál es mi servicio, cuál es mi diseño, y ya en una siguiente etapa puedo entrar a meter inteligencia artificial, van a pasar cosas mágicas en términos de ahorro, de tiempos, pero siento que nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta no es dónde meto IA, la pregunta es cuál es el servicio que quiero diseñar y en dónde podría ir la IA.
Entonces la experiencia aquí es el concepto base de toda esa transformación que tú nos cuentas. Exactamente. Porque el área o la empresa se enfoca precisamente en mejorar la experiencia y no en meter inteligencia artificial a como de lugar, pues ahí cambia el enfoque y ya no es IA por IA, sino cuál es mi base, cuál es la experiencia que quiero dar, cómo quiero ser más eficiente, cómo quiero dar mayor satisfacción, cómo quiero mejorar mis indicadores incluso, y ahí sí empieza a conversar no solo con el tema de legal design y legal ops, sino también con el tema de inteligencia artificial. Exacto. Hay que reconocer que hay cosas que no va a poder hacer la IA. Hace poquito estaba viendo un influencer que habla mucho de esto en Instagram, y el personaje decía que hicieron un experimento donde le entregaron como a un pequeño espacio de venta de cosas como artísticas y como cafecito y como libritos, como una librería cool chiquita. Y le dijeron, usted va a operar solo con IA, sin vendedores, sin nada. No diría, pero ¿cómo? Puso a la IA a contratar a los managers, puso a la IA a contratar a las personas que limpiaban el lugar, puso a la IA, y cuando digo contratar es hacer el lanzamiento de la convocatoria por LinkedIn, recibir las hojas de vida, hacer el proceso de selección, decir por qué este sí, por qué este no, hacer la solicitud del café para que llegara, pero a la IA se le olvidó mandarle a todo el personal el horario de entrega y de llegada al cafecito. Entonces llegó el café, nadie lo recibió, llegaron los clientes, la puerta no abrió, porque le faltó una cosa. Claro. Entonces, la reflexión que hace esta persona es, no podemos pretender que algo que venimos haciendo y resolviendo de manera sistémica durante toda la vida venga a resolverse con una sola actividad o con múltiples actividades conectadas entre sí. O sea, hay que mantener the human in the loop. Claro. Lo que pasa es que ahora nuestras funciones van a cambiar. Son más gerenciales, ¿sí? Son más de revisión, y habrá otras que son operativas, que es quien te decora el cafecito y te lo pone bonito y te sonríe al final. Y ese valor también va a ser muy importante. Claro. Nosotros, por ejemplo, en Aptica, hace 2 semanas estuvimos haciendo un entrenamiento para compliance. Este es un proyecto de legal design, donde en Chile es muy fuerte la evolución regulatoria. O sea, como que cada 6 meses sale una regulación que mueve las industrias. Y hace unos 2 años salió una que se llama la Ley de Delitos Económicos. Y esa ley dice que cualquier empresa puede cometer un delito por medio del comportamiento de las personas que trabajan en ella. Pero lo que es fuerte es que salieron 200 delitos que pueden cometerse, y entonces eso aumenta la probabilidad de que en este momento esta empresa esté cometiendo un delito por medio de algo que alguien está haciendo que no sabe que es un delito. Okay. Y el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad. Entonces dijeron, la forma de resolver esto es que ustedes aseguren y nos demuestren que están entrenando a las personas que trabajan con ustedes en la ley de delitos económicos. Entonces ahí me contrataron a mí para diseñar herramientas didácticas para aprender sobre la ley de delitos económicos, porque querían que la gente realmente aprendiera. Y si simplemente contrataron un estudio que les hiciera un PowerPoint o un Canva, ya que queremos ser muy sofisticados, sobre la ley de delitos económicos, y me valían a poner unos bullet points, decir, los delitos ambientales, primero, tala de árboles. No, la gente se mata, o sea, nadie quiere aprender así. Entonces me contratan a mí y me dicen, tú puedes diseñar una experiencia. Entonces diseñamos unos juegos. Y esos juegos son como de niños. ¿Entonces se acuerdan este juego de parejas? Cuando uno era niño que tenía que conectar hipopótamo con hipopótamo y jirafa con jirafa, y estaban volteadas y uno las iba encontrando. Diseñamos ese juego, pero con los delitos y las situaciones de riesgo. ¿Sí? Entonces se acerca un funcionario público y te ofrece que para darte el permiso tiene que darte un capital. La pareja sería soborno con el funcionario público. Tú tienes que encontrar cuál situación va con cada uno. Hasta aquí no te he dicho nada de IA. Cuando yo hice el primer proyecto de esto, te estoy hablando 2025, todo lo hicimos nosotros a mano. O sea, leímos los 200 delitos, los filtramos, porque no todas las industrias son afines a todos los delitos. Esos delitos filtrados los convertimos en situaciones de riesgo, los convertimos en delitos, hicimos el primer juego de tarjetas. Pero ya cuando llegó el siguiente cliente, yo dije, yo ya podría hacer esto con inteligencia artificial. Claro. Entonces lo que hice fue que creé un agente, le dije, estos son los 200 delitos, cada vez que yo venga con una industria, quiero que me ayudes filtrando los delitos. Hicimos varias pruebas, nos dimos cuenta que sí, que sabía filtrarlos. Listo, los filtró. Después teníamos que diseñar las tarjetas. Entonces, Aptica pues es una empresa de diseño. Entonces nosotros diseñamos cosas que se ven bonitas, que la gente quiere usar y que son fáciles de usar. Entonces tienen un tamaño que es ergonómico, van en una caja que es fácil de usar, que se puede empaquetar, que lo puedes llevar, que las puedes marcar, porque en algunos grupos quieres usar unos delitos, pero en otros quieres usar otros. Entonces, ¿cómo sabes cuáles delitos son de acá? Todo eso es el uso. Lo diseñamos nosotros. En la siguiente etapa, cuando le metimos IA, dijimos, ¿será que la IA nos puede ayudar a diseñar esto? Entonces, yéndonos a las herramientas básicas de diseño, que son la suite de Adobe,
Adobe sacó sus agentes de IA. Entonces uno ya podría darle comandos, cambiar los colores. Entonces también uno ya se optimiza. Ahora con Claude, que Claude tiene su propio sistema de diseño, pues uno también puede diseñar desde Claude y salen cosas muy interesantes. Pero la última milla, que es cuando tú vas al taller, haces la instrucción, movilizas a un montón de operarios de una planta de un salar para que quieran estar acá, te crean el cuento y llegas al salón y pediste mesas redondas y no hay mesas redondas, entonces tocas el taller en el piso y ponen las tarjetas y les explicas por qué es en el piso e igual les caes bien. Eso no lo puede hacer la IA. Claro. Y me acaba de contratar otra vez mi cliente sabiendo que ella puede, es más, yo ya le entregué las tarjetas, ella podría sola replicar este taller que te estoy contando. Pero ella no está comprando las tarjetas, ella no está comprando los delitos, ella está comprando la experiencia de aprendizaje. Por eso la habilidad blanda, la forma de conectar, voy a decir cosas básicas, el caer bien, el leer que a ti te hablo así, pero a ti te hablo así. Eso, un humanoide muy superdotado algún día lo va a aprender, pero todavía tenemos tiempo de sobra. Y estamos en una etapa muy bonita, porque antes lo que parecía menor, que se llamaban habilidades blandas, ahora son las power skills. O sea, es lo que nos da el superpoder de ser poderosos en una conversación y transformar algo. Yo mientras hablo contigo podría estar haciendo acá una presentación y que vaya hablando mientras yo digo, pero siento que lo que hace rica la conversación es que yo te hablo y tú haces así. Y ese feedback hace que yo diga, le está gustando lo que estoy diciendo, qué rica esta conversación, ¿sí? Y así yo tuviera un PowerPoint de fondo, si yo logro ser más amena y más simpática con mi lenguaje y con la forma en la que me expreso, vas a querer verme a mí, no tanto el PowerPoint. Entonces, los abogados y las abogadas veníamos muy acostumbrados a que nuestro poder estaba en nuestro conocimiento, estaba en nuestra escritura, estaba en nuestra forma de articular argumentos. Que eso sigue siendo importante, solo que ahora ustedes pueden delegarle eso a agentes, a IAs, a herramientas, a artefactos, llamémoslo como queramos, pero el acto de pararme al frente, darle el argumento, ser convincente, hacer las pausas, saber cómo entrar, que también me puedo entrenar con IA. Yo puedo crear un agente de storytelling para entrenarme en cómo hacer un argumento, lo puedo hacer. Pero el despliegue lo hago yo. Entonces, no se descuiden a ustedes como personas. No se descuiden a ustedes en sus valores. Suena obvio, pero no lo es. No se descuiden a ustedes en su despliegue social, ¿sí? De qué hablar, cómo hacerlo. Porque ese va a ser el valor agregado verdadero. Y el primero que debería estar pensando, ¿qué puede hacer la IA por mí? Es cada uno de ustedes. Hace poquito un ejercicio muy simple y es, hagan una lista de todas las cosas que ustedes hacen en su trabajo. Yo mando correos, yo hago propuestas comerciales, yo escribo por LinkedIn, Y al frente pongan, ¿lo puede reemplazar una IA? Sí, no, sí, no, sí, no. Y les juro que van a salir muchas que no. Y van a salir muchas que sí. Las que sí, empiecen ustedes mismos a explorar cómo ustedes mismos reemplazan esa tarea dirigida por ustedes. No esperen a que su jefe venga, descubrí que te puedo reemplazar. No, gordito. Tú mismo te descubres a ti mismo. Te das cuenta qué funciones son las que puedes delegar y las delegas tú con tu maravilloso conocimiento, porque no hay otro humano como tú eres el único. Y lo otro, lo que descubres que es tuyo. Como yo, por ejemplo, algo que no hago es, la IA no manda mis mensajes de LinkedIn para prospectar, jamás. Porque yo soy yo y hablo de una forma y mando muchos signos de admiración y me río cuando hablo y a la gente le gusta eso y así es Angélica. Y no quiero que una IA me reemplace en eso, porque ese es mi toque humano mío, ¿sí? Y ahí van a poder ver que tienen mucho valor para dar como abogados y mucho camino por recorrer. Antes de empezar la conversación en el podcast estábamos hablando de que trabajas con muchas empresas grandes y dentro de la empresa tienes muchos actores que tienes que convencer. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso cultural dentro de las organizaciones para cuando ya tienes el cliente, ya llegas, vas a hacer una dinámica, vas a hacer un cambio, diseñas toda una experiencia y llegas con un equipo legal que dice, uy, eso a mí como que no me gusta mucho, como que, ¿cómo manejas ese reto de transformación cultural? Bien. Entonces, para citar un poco teóricamente la conversación que estábamos teniendo, esto viene de una clase que yo vi en mi MBA, la clase se llamaba Sales Management, y lo que decía la clase y el libro que se llama Stop Hustling, Start Scaling,
por si quieren buscarlo. El libro hablaba de 4 perfiles cuando uno está vendiendo. Esto ya es como una pequeña clase de ventas dentro del podcast. Y el libro decía que hay 4 perfiles. Entonces, el primero es el economical buyer, o sea, el dueño de la plata. El otro se llama el user buyer, que es el que va a usar lo que tú vas a diseñar. El otro es el technical buyer, que sería como lo más parecido a un experto en tu materia dentro de la compañía. Y el último es el product champion, que es el que te ama. O sea, te llevó porque te conoció en un podcast, porque te conoció en una charla, porque te conoció en una clase y es súper fan tuyo y quiere que tú entres a trabajar en esa empresa. A veces eres muy afortunado y en un mismo perfil están los 4, que eso es como un unicornio. O sea, pasa muy pocas veces. Pero si no te pasa eso, tú tienes que saber primero con quién estás hablando. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, con el technical buyer, pues tu conversación es técnica. Ahorita, por ejemplo, estoy cerrando una negociación con una empresa, es una fintech mexicana, y vamos a entrenarlos en inteligencia artificial a varias áreas de su compañía de manera escalable. Y con el que estoy hablando es el de recursos humanos, que es lo más cercano al technical buyer desde el punto de vista formativo, ¿cierto? Pero yo tengo otros technical buyers en términos tecnológicos, digamos, el área de tecnología. Si yo voy a entrenar a los equipos en inteligencia artificial, ellos quieren estar seguros de que no les voy a proponer que hagan cosas ilegalmente tecnológicas, ¿sí? Como que dañen las bases de datos, que afecten el sistema tecnológico de la compañía. Entonces yo también tengo que saber en qué nivel de la conversación estoy. En el mundo jurídico pasa lo mismo. Muchas veces el que me contrata a mí no es el área legal, sino que me contrata el área de recursos humanos o el área de experiencia mucho, o el área de compras o de ventas. Entonces me dice, mira, yo quiero agilizar esta venta, pero el área legal es la última milla, que es donde se frena el contrato. Mira cómo estoy de sesgada. No donde se firma el contrato, sino donde se frena el contrato. Y entonces lo llaman el área que frena las ventas. Entonces me contratan a mí y me dicen, necesitamos que el área legal se vincule de alguna manera en el proceso para que no frene, sino que movilice esta venta. Claro. Ahí lo que pasa es que el área legal es user, porque lo que yo diseñe va a afectar su proceso legal, pero también es technical, porque lo que yo diseñe tiene que ser jurídicamente responsable y afín a sus políticas pues, regulatorias y de compliance. Entonces, esto es una ciencia muy bonita porque cuando te llega un cliente y tú te emocionas con esa venta, tú tienes que ser suficientemente maduro para saber que esa persona no toma la decisión sola y que si la tomara sola y no es el user buyer, ese proyecto va a salir mal. Entonces necesitas sentar al legal en la conversación. Yo muy raras veces he vendido un proyecto de legal sin haberme hablado con legal antes de la venta, porque necesito que él esté enamorado de mi proyecto. También pasa que yo llego a un proyecto y veo que el proyecto no necesita existir. Es como, aquí no necesitan óptica. Y yo he dicho no me contrates, no me necesitas, no soy lo que necesitas ahora, o no es mi expertise, y hay que saberse salir de las conversaciones. Pero normalmente cuando vengo por un área que no es legal, tengo que lograr que al legal me lo sienten al frente. Y cuando estoy con un área legal, el problema es otro, que ustedes me entenderán, señores legales o señoras legales de gerencias legales, y es, no son necesariamente los economical buyers, porque no tienen plata, porque las áreas legales no tienen presupuesto. Entonces tienen que ir a otras áreas a pedir la plata, que normalmente son ventas o en algunos casos formación, porque a veces los legales quieren que los formen la metodología, pero no tienen la plata para formarse, entonces me tienen que mandar a recursos humanos. Entonces mi trabajo es poder mostrar el retorno de la inversión de lo que estoy vendiendo acá. Y aquí aparece un concepto importante, que parece obvio, pero no lo es, y es que los abogados hablamos poco de indicadores de negocio en nuestra aproximación en las conversaciones. Hablamos mucho de indicadores legales, ¿sí? Demandas, fallos a favor, fallos en contra, costo de los abogados litigantes que tenemos, que son muy afines a nuestro negocio, pero nos falta entender cómo el área legal también impacta el negocio. Este concepto de que es el área que frena las ventas es porque imagínense que el área legal no frenara sino moviera las ventas y pudiera adjudicarse un monto, un porcentaje, al tiempo, agilidad, a la cantidad de contratos, porque legal hizo un proyecto de innovación. Ya sea solo con legal básico o con legal con IA, que yo hoy en día no veo un proyecto con legal básico solo, tiene IA siempre. Y necesitamos demostrar que esto genera retorno. Porque hay ahorro, porque hay aumento en recompra, porque el mismo cliente que ya me compraba, como ya tengo todos sus datos, tengo todos sus contratos históricos, ¿para qué lo volverá a buscar? Mira, aquí está su contrato, está listo. Los únicos cambios son este y este con respecto al contrato que usted ya firmó antes. Ah, perfecto, solo me leen esas cláusulas, ¿sí? Y facilito el proceso. Esto que yo acabo de decir no tiene IA, implica intelecto. Y es, ¿qué es lo que le preocupa a la persona? Que lo vaya a engañar. Si yo le demuestro que el contrato anterior es igual al nuevo y que el único cambio es la cláusula 13 y 14, él va a estar tranquilo y va a confiar en mí. Y se lo muestro y se lo verifico,
Entonces puedo diseñar una plataforma que compare los dos documentos. Uso IA, sí, para hacer eso, pero la decisión del proyecto lo tuve como humano con criterio, Claro. porque conozco a mi persona y sé lo que le preocupa. Y si ese proyecto sale adelante, las recompras se disparan, porque me demoró menos negociando con este cliente que ya confió en mí una vez. Ujú. Al final, de eso se trata, de poder transformar estos procesos y demostrar que a pesar de que el legal no sea el primero el que estuvo en la conversación, se sienta parte de la conversación. Porque históricamente ha sido el que cae mal, porque frena el negocio, porque es difícil, porque no cree en la innovación. Pero siento que estamos en una etapa muy bonita donde, a pesar de que tenemos esa fama, no queremos ser eso, queremos ser otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? Demostrando que podemos ser otra cosa. Y cuéntanos ahí cómo se ha venido transformando el ecosistema. O sea, tú estás desde el inicio de la conversación de legal design aquí en Colombia. ¿Cómo has visto esa transformación con todos esos equipos legales? ¿Ya entras mucho más fácil a las empresas? ¿Cómo lo ves en Colombia y en Latinoamérica? Porque ya Aptica es una empresa internacional. Ay, qué lindo eso. Mira, la verdad ha sido un proceso espectacular. Yo me acuerdo la primera vez que tuve una conversación con un abogado de estudio sobre este tema y yo le dije, tengo una idea. Yo creo que yo puedo diseñar los elementos legales de los servicios y quiero empezar a trabajar. Yo no sabía ni siquiera quién era mi cliente. Yo pensé que mi cliente inmediato eran los estudios jurídicos. Después me di cuenta que no, que eran las gerencias. Pero tuve una conversación con el estudio jurídico y me dijeron, a nosotros no nos interesa eso. No nos interesa que nos entiendan, no nos interesa que sea más fácil, nos interesa que nos necesiten. Y si lo hacemos más rápido y más fácil, pues no nos van a necesitar. Ahí me di cuenta, uy, ellos no son mis clientes. Después sí lo fueron y encontramos muchos caminos, pero al principio ahí vi mucha como resistencia porque al abogado en su momento le gustaba que lo necesitaran por las razones incorrectas, ¿sí? Y eso ha tenido otro tipo de evolución, porque al principio cuando yo tocaba las puertas de las gerencias legales, tocaba la puerta del que era punta de lanza, o sea, el que dirigía la conversación. Mi primer cliente grande de legal fue Bancolombia. Y llegué allá porque la persona que estaba dirigiendo el proyecto había estudiado conmigo derecho, me conocía, y entonces me dijo, mira, me entregaron este reto. Me dieron la cabeza de compliance y de innovación, que me parecía súper interesante esa mezcla. Les estoy hablando, eso es un proyecto del 2016, 17 por tarde. O sea, desde hace tiempo. Ya hace Y 10 le dieron años. estos dos roles, que es muy extraño, Ujú. y el personaje, muy parado en su responsabilidad, dijo, voy a hacerlo bien. Entonces me buscó y me dijo, ¿qué hacemos? Y tuvimos nuestro primer proyecto y con ese primer proyecto se hizo mucho ruido. El primer proyecto grande de Aptica fue en Bancolombia, donde tocamos un producto que se llama Administración de Portafolio de Terceros. Ujú. Y ese producto estaba soportado por un contrato. Ese contrato se demoraba en firmar 3 meses. Después de nuestra intervención pasó a firmarse en 3 días. Pero lo más bonito es que se aumentaron las ventas del producto en un 77%. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque yo llegué a una empresa donde ya creían en la innovación Ujú. y creían en invertir en este tipo de metodologías. De hecho, Bancolombia había entrenado a todo su equipo, sin importar el área, en metodologías de innovación. Entonces, para ellos no era extraño que llegara un diseñador a trabajar con abogados. Entonces, mi estrategia inicialmente fue llegar a empresas que ya creyeran en el método, no en legal, porque no lo conocían, porque Claro. era nuevo, Ujú. pero sí que creyeran en design thinking per se. Ya hoy en día, las universidades han ayudado mucho. Entonces salieron muchos programas académicos. Por nombrar algunas, sé que el Rosario tiene una, el Externado tiene una, los Andes tiene un programa de hace mucho tiempo de educación continua. Pregrados empezaron a montar clases. La primera clase de pregrado salió en los Andes, se llama Laboratorio para la Justicia, donde mezclan ingeniería, diseño y derecho. Entonces esto hace que el ecosistema y la conversación se salga de la gerencia legal y empiece a hablarse en ambientes académicos, Ujú. que para mí la academia es fundamental en mi vida. O sea, no como profesora, sino profesionalmente hablando, la academia pone temas en la mesa que hacen que el mercado escuche y Aptica entra y responde, lo cual es pues, muy favorecedor, ¿sí? Entonces el hecho de que la gente empiece a tomar esos cursos hace que vuelva a sus gerencias con preguntas. También me pasó que las maestrías internacionales, la gente que se hacía sus LLMs en universidades Ivy League, o sea, Harvard, vi una clase de legal design y mostraron un caso tuyo. O sea, cuando empezó a pasar eso, yo decía, no puedo creer esto. O sea, mis casos están saliendo en universidades de muy alto nivel y no sé quién los llevó, pero gracias. Y empezaron a haber congresos internacionales de Legal Design. Hay uno que se llama el Legal Design Summit en Finlandia, al que fui por primera vez hace 6 años más o menos. Y llegué allá por Santiago Pardo, que es un abogado uniandino
que hizo parte de este laboratorio para la justicia, que trabajó mucho tiempo con Margaret Hagan, que es la mamá del legal design en el mundo, por decirlo así. Ella trabaja en Stanford. Y Santiago fue a este evento a dar una charla sobre esto, fue 2019, y me invitó como asistente. Entonces yo fui, vi a toda la gente, ahí estaba Mari Potel, que es otra muy buena en esto francesa, estaba Margaret Hagan, bueno, gente de muy buen perfil, y yo, Polly Pocket, como, esto está pasando, y yo ya había hecho mis proyectos con el Fondo de Pensiones, ya había hecho mi proyecto con Bancolombia. Entonces yo dije, Dios, yo podría traer cosas para contar acá. No había más gente de Colombia, entonces sentí como que ahí había algo importante que estaba pasando. A los 4 años abrieron convocatoria y apliqué como speaker y di la charla como speaker, y entonces me escogieron y fue así como un boom. Y para ese caso ya hablé con mis clientes y les dije, quiero llevar sus casos. Y empecé a llevar casos y conversaciones. Entonces eso hizo también que se empezara a dinamizar la conversación ya de manera internacional. Y eso hizo un boom también latinoamericano. Empezaron a haber ya congresos de ese estilo en Latinoamérica. Entonces nació la gerencia, como la Asociación de Gerencias Legales, Congreso, Angélica da una charla. En Chile, que es ahora donde estoy viviendo, hay un evento que se llama el Día de la Innovación Legal, también, boom. Entonces ahí doy mi charla. Y entonces ahí empiezo a ver gente que tiene preguntas, que quiere hacer cosas, y ya se descentraliza la conversación. Y ya se habla de esto de manera más general, salen libros. Y ya en este momento yo, pues ahora que vivo en Chile, cuando vengo a Colombia y le escribo a gente, ¿cómo hola, voy a estar? No sé si me conocen, sí, he oído de ti, o he oído de Legal Design, o he oído de otra persona que se llama José Torres, que también trabaja en estos temas, he oído de él, he visto esto. Entonces ya no es algo como, ¿qué es esto tan extraño? Sino está en la conversación, es mucho más fácil encontrarlo, y como hay proyectos exitosos con indicadores de impacto en negocio, no es tan difícil conseguir el presupuesto para que los proyectos se ejecuten. Así que la evolución ha sido súper bonita, pero no la he hecho yo, la ha hecho el ecosistema, la han hecho las universidades, la ha hecho la gente que se ha graduado y ha ido a sus empresas a decir quiero hacer esto, que ha movilizado proyectos, y agradezco al mundo y al universo que esto ha sido posible, porque es bueno para Aptica, es bueno para el negocio, es bueno para los servicios legales, es bueno para los usuarios de los servicios legales, es bueno para el ecosistema. Y en esa movida, Colombia, ¿cómo va en relación a los otros países? Yo siento que Colombia es pionero en legal design, y yo ahí voy a adjudicarle eso a José Torres y a Aptica. Yo creo que los dos hemos hecho un trabajo muy importante en movilizar la conversación y en conseguir que las empresas hagan proyectos. Mis primeros proyectos, voy a decir algo que nunca he dicho en cámara, pero lo voy a decir, mi proyecto en Bancolombia me dio pérdida, pero no me importó. O sea, ese proyecto tenía, voy a decir, 20 horas asignadas y nos gastamos 100. Pero no me importó, porque era como, necesito un resultado contundente, y lo hicimos con el alma, con el corazón, con horas sin dormir, con un equipazo, porque hubo un sacrificio detrás de esto. Yo estoy seguro que a José también le tocó hacer proyectos así al principio para garantizar que haya resultados y tener un caso de éxito y poderlo mostrar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a estos escenarios internacionales, Finlandia y demás, la gente dice, Colombia es muy avanzado, porque hay muchos casos de uso, porque han pasado cosas, inicialmente por nosotros, y ya solitos algunas industrias lo han hecho por su lado, o con otros consultores que también han nacido. Chile tiene algo, y es que Chile cree mucho en la innovación, y cuando uno habla de metodologías de innovación y de modelos de innovación, un tema muy importante es el presupuesto. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Si yo veo el ticket y la capacidad de inversión en Chile es mucho más alta que en Colombia. Entonces, eso hace que, a pesar de que en Colombia llevemos más tiempo haciéndolo, en Colombia yo he logrado hacer muchos proyectos en menos tiempo. ¿Por qué? Porque hay más ganas de invertir, hay más disposición del capital, se cree mucho en el área jurídica, hay mucha asociación, mucha gremiación, hay mucha cultura de buena práctica, tú qué hiciste, cómo lo hice. Siento que en México está súper atomizado, no veo a nadie liderando la conversación. Yo misma tomé la decisión de no liderarla en México porque es demasiado grande el mercado, y dije, no, o sea, soy un frijol, o sea, como que no voy a poder hacer nada. Entonces escogí un mercado más petit, más controlado, y por eso Chile fue mi segunda plaza para estar. Entonces yo diría que en Colombia llevamos mucho más tiempo haciéndolo, lo cual nos da una ventaja en experiencia, conocimiento, proyectos, indicadores. Siento que nos falta creer más en esto, meterle más billete. Chile cree mucho en esto, le mete mucho billete y nos va a alcanzar, así que, ¿qué vamos a hacer? Y México, pues nada, hay que empezar a ir y mover esas cosas, y tengo mucho miedo de ese mercado tan grande, pero algo pasará. Bueno, y ya hablando un poquito de futuro, ¿cómo es
rol del abogado en 5 o en 10 años con toda esta movida, con inteligencia artificial, con Legal Ops, con Legal Design, bueno, con toda esta transformación que tiene el rol del abogado? ¿Cómo lo ves a futuro? Miren, ahorita me está pasando algo muy interesante y es que me busco una universidad porque acaba de hacer un cambio de programa académico porque está visionando esto. No sé si la palabra visionar existe, digamos que sí. Está viendo el futuro de esto. Y se está cuestionando el programa académico clásico, ¿no? Como Romano 1, Romano 2, obligaciones 1, obligaciones 2. No me malentiendan, a mí haber estudiado teoría del derecho fue lo más rico que me pasó y fui feliz y pregúntenme por las obligaciones, me las sé todas. Pero yo creo que hay que entender que el rol profesional cambió, no solamente el del abogado, ¿sí? Y ahora la inteligencia artificial democratiza muchas cosas que antes parecían exclusivas de nuestra profesión. Entonces la pregunta viene a ser, entonces si ya la gente le puede preguntar a una IA pública o creada por mí, porque ustedes mismos dentro de sus propios estudios, gerencias legales, pueden crear sus propias IAs para resolver, que yo ya he hecho ese tipo de ejercicios, ayudarle a empresas a crear sus IAs para resolver preguntas de compliance o resolver preguntas de propiedad intelectual. Pues entonces uno dice, si ya esa IA responde las preguntas que yo respondía antes, entonces ¿cuál es mi trabajo? ¿Sí? Yo creo que la visión estratégica y la visión de negocio va a ser el foco del rol legal ahora. ¿Cuál es la siguiente regulación? ¿Cómo me anticipo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo sigo alimentando esa IA para que lo que yo llamo la actividad ladrillo del área legal, que es lo que me preguntan una y otra vez, y parece que se les olvida, se lo delego a la IA para que haga los ladrillos y yo me encargo del diamante? ¿Sí? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué está pasando con la regulación? ¿Qué necesito mover en el ente legislativo? ¿Qué necesito mover desde el punto de vista estratégico? ¿Cómo legalmente puedo impactar el pipeline de la venta? ¿Cómo legalmente puedo impactar la retención del personal en el buen sentido de la palabra? ¿Qué beneficios jurídicos pueden aparecer? Si ustedes ven, es hacerme las preguntas estratégicas dentro de la conversación, las preguntas de negocio. Esto implica que como abogado no me puedo quedar solamente con el conocimiento jurídico porque ya no es suficiente. Y les anticipo, programas académicos están diciendo esto que ya aprendimos no es suficiente porque lo puedo delegar a las IAs que pueden hacer cosas más tácticas de lo cotidiano. Pero entonces, ¿qué tengo que saber yo? De negocio, de indicadores. Esto de saber de tecnología, no, es saber para qué sirve la tecnología. Yo no espero que ustedes aprendan a programar. El que gastó tiempo en programación, lo siento mucho, Claude ya programa. Pero ¿qué le vas a pedir que programe? Porque si tú le pides que programe algo tonto, él va a programar algo tonto. Él no te va a cuestionar, oye, tu idea es como mala. No, él te va a decir, eres un genio, me encanta lo que me estás preguntando, Angélica, lo vamos a hacer. Y perdiste un montón de tokens en un proyecto estúpido cuando debiste haberte preguntado cosas importantes que el negocio necesitaba. No sé, el histórico de todos los contratos que se me están cayendo es por esto. Eso representa tanta plata. El competidor no se le caen esos contratos. ¿Por qué es? Y esas son las preguntas que tenemos que estar trayendo a la conversación y de pronto descubres que tu contrato tiene unas cláusulas de permanencia que son innecesarias y entonces le puedes proponer al área de ventas, hagamos otro modelo de negocio y entonces llega legales a proponer cómo contratar. No cómo se hace el contrato. ¿Ven la diferencia entre las dos cosas? Claro. Cambia completamente la visión del ejercicio. Siento que estamos en un punto también donde podemos crear muchos productos legales. La gente quiere cosas simples, prácticas, sencillas. Les cuento una anécdota personal. Tengo una cosa que se llama GoPass, que es cuando uno pasa por los peajes, ¿no? Ajá. Pero yo no vivo en Colombia. Y el GoPass, cuando yo lo contraté, me pusieron, ¿quieres comprar la licencia completa? Yo normalmente soy muy boba para esas cosas y digo, sí. Entonces compré una licencia completa, que el que pago 16,000 pesos mensuales, no sé para qué son. Y he tratado de salirme de eso y no he podido. Por favor, algún abogado cree una IA que me ayude a cancelar eso. Y se los juro que se tapan con plata. Problemas de ese estilo los tienen las personas todos los días. Pero si su preocupación es cómo me entreno en la nueva legislación, está bien, pero yo creo que esa tarea se la pueden entregar a la IA. Ustedes también estudienla y más bien que la IA les enseñe a ustedes, porque eso puede funcionar también como herramienta de entrenamiento de cosas muy bonitas. Quiero que sus preguntas sean más estratégicas, dónde están los problemas que nadie está resolviendo y cómo pueden ustedes entrar a ser parte de esa conversación. Y ya para finalizar, Angélica, ¿qué mensaje le dejarías a las organizaciones como AEXA para no quedarnos atrás en esa conversación precisamente y no quedarnos atrás en toda esta revolución tecnológica y que nuestras áreas legales también estén a la vanguardia? Bien, yo creo que ahorita hay un reto cultural, porque entonces como en Áptica hay un dicho importante y es que parecemos gallinas sin cabeza. O sea, cuando pasan cosas como dramáticas, que no son tan dramáticas, pero uno se asusta, empezamos a correr como ¡ah! Porfa, no.
tranquilos. Hay etapas, hay procesos y hay oportunidades para todos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es abordar esto desde lo positivo y se nos viene una oportunidad espectacular. Yo digo que si antes nos soñábamos cosas y sentíamos no las podemos hacer porque son muy caras, porque te va a contratar a mucha gente, mucho talento, ya no. Porque ahora tenemos las herramientas a un clic, pagando unos $, pero a un clic. Ahora, ¿cuál es el orden de las cosas? Entonces, la IA te sirve para crear, la IA te sirve para integrar y la IA te sirve para construir. Entonces, siento que lo que tienen que hacer las compañías es poder guiar a sus equipos en estas 3 etapas. ¿Qué creas todos los días? Entonces, yo soy el área de recursos humanos. No, yo creo convocatorias, yo creo informes, yo creo, listo. ¿Qué eso puedo hacer con ella? Segundo, integrar. ¿Cómo lo hago? No, yo lo hago en Excel, yo lo hago en esta plataforma, yo compro esta herramienta tecnológica a la que le pago una mensualidad. ¿Cómo integro la IA con eso? Tercero, ¿qué construyo? Es que nada lo que hoy en día me permite tener el ratio de uso de beneficios de todos los integrantes de mi organización para saber. Entonces voy a construirme un aplicativo que es en Claude, soy muy fan de Claude. Hay una partecita que te permite construir herramientas, por decirlo así. Y tú puedes crear tu herramienta a la medida y cuando lo conectas con Claude Code, que es el que te permite ya meterle la programación, puedes tenerlo y sacarlo al aire. Entonces, a veces la gente se enloquece y se va de una Claude Code, pero ni siquiera sabes qué creas todos los días. Entonces estás haciendo la pregunta incorrecta. Yo creo que esto es ascendente y hay que entender cuál es el momento de la compañía y de las áreas. Otra cosa, no todas las áreas necesitan todas las inteligencias artificiales. Cada área necesita una, la más afín. Yo hago la analogía con los zapatos y a veces uno se compra la bota puntuda, la bota redonda, la bota con tacón, la bota sin tacón, pero te pones solo la bota puntuda con tacón porque es la que te sirve todos los días. Cómprate la bota puntuda con tacón. Cara, pero te sirve para todos los días. La gente empieza a pagar 50,000 suscripciones y no sabe cuál es cuál. Entonces sean inteligentes también con ese recurso, porque si empiezan a pedir todas y ninguna funciona, dejan de creer en ustedes y en su solicitud. En cambio, úsenlas gratis un rato, exploren, escogen una, la más afín al área, piénsenlo también por área. Hay áreas que necesitan más diseño, hay áreas que necesitan más contenido, hay áreas que necesitan más programación. Las áreas de programación, hay unas herramientas que te hacen estandarización de código loquísimas. Pero ¿será que el área legal necesita eso? No. Y a veces las áreas legales son como, yo quiero tener Copilot Studio para crear unos agentes. Es como, tú no necesitas toda Copilot Studio porque ni siquiera sabes crear agentes GPT en chat, GPT pagando $20. Entonces, experimenta acá. Cuando lo crees bien, nos vamos para Copilot Studio. Creo que es un tema también de manejar la expectativa, la ansiedad y de tener un plan programático ascendente por áreas y por nivel de alfabetismo. Pero estamos en un momento donde tenemos superpoderes. No nos asustemos con el poder, simplemente planeemos cómo usarlo. Muchísimas gracias por haber acompañado esta conversación. Realmente para nosotros es una experiencia muy, muy bonita y yo creo que desde AEXA y particularmente, te lo digo personalmente, te admiro mucho. Admiro todo lo que hace Aptica porque realmente es una empresa que genera ese tipo de conversaciones, que dice, que pone a las empresas a pensar, que pone a las empresas no solo a hacer, sino que piensen y repiensen lo que hacen desde la óptica de las personas. Que a mí me parece que como diseñadores, porque yo también soy diseñador, como diseñadores nos apasiona mucho es darle a los usuarios esa posibilidad de hacer las cosas bien y hacerlas como les gusta y hacerlas de una manera muy fácil y sencilla. Entonces creo que lo que haces desde Aptica es algo que le aporta mucho a Colombia y a la sociedad y ya ahorita pues a Latinoamérica. Entonces de verdad muchas felicitaciones y de nuevo muchas gracias. Gracias, qué lindo mensaje. Es la primera vez que hablo de estos temas en un podcast, entonces espero que haya salido bien. Fue muy rico para mí estar acá con ustedes. Mucha suerte y hagan muchas cosas con IA. Angélica, muchísimas gracias por esta conversación y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos hasta el final del episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @AEXAOficial, donde subimos contenido de gran interés constantemente. Recuerden que esto fue Charlas con Impacto. Chao.